ciclo 10×10, 10 autores cordobeses que interpretan 10 obras magistrales de la literatura universal. Sabemos que este ciclo también se difunde especialmente para las poblaciones de Coronel Moldes, Helena, San Basilio, a Zampacho, que tenemos el honor casi de que la Secretaría de Cultura de esta población lo haya incorporado a su serie de actos recordatorios de su fundación, de celebración de su fundación. Y también a General Cabrera, donde el próximo 4 de junio estará también allí Pablo Dema hablando del extranjero de Novalis. Bien, como dije en la primera ocasión aquí, la política cultural se basa en el principio democrático, y cuando hablamos de democracia sabemos perfectamente que, y sobre todo en un Estado de Derecho, una democracia con Estado de Derecho no es una pirámide, y si lo es una pirámide muy suave, que empieza por los 3 poderes. Bien, esto lo digo porque hemos empezado este ciclo con la descentralización. Ninguna capital debe erigirse en el vértice superior de esa pirámide, sino en parte de una serie de escalones que se van distribuyendo y van haciendo una democracia más horizontal. Esto significa que si bien, o que en el mismo sentido que nosotros descentralizamos y compartimos este ciclo con 5 pueblos, 5 poblaciones, 5 localidades, estas localidades también, esperemos, también se descentralicen con respecto a aquellas poblaciones, aquellas localidades más pequeñas que las rodean, de modo que podamos hacer de esto una fusión en cadena para que la cultura tenga un alcance mayor. La escritura, la literatura, es siempre una toma de posición ética. La escritura no es inocente en este sentido. Cada uno de quienes escriben saben perfectamente que están tomando partido y están asumiendo una dirección moral. El cuento que esta noche les va a hablar, les va a comentar, les va a analizar Osvaldo Guevara, forma parte de ese posicionamiento ético, en este caso frente a una dictadura feroz. Es una dictadura que al mismo Echeverría y a todos los de su generación les costó el exilio, sobre todo por oposición, pero también se ve de qué manera el poder puede usar a las masas como fuerza de choque para crear un estado de violencia y un estado de zozobra entre los ciudadanos. Sabemos perfectamente que esto lo hemos vivido en una escala mayor, en una escala casi insoportable para nuestra ciudadanía. Este es el sentido que tiene este cuento magistral de Esteban Echeverría, y por eso su vigencia. Osvaldo Guevara, no lo he dicho, o no lo voy a decir solo aquí, sino que ya está escrito y lo he dicho muchas veces, es uno de los poetas más importantes de habla hispana. Quizás las circunstancias personales o las circunstancias sociales han hecho que no tenga el reconocimiento continental que su obra merece, pero aún así es una obra que debemos valorar sin prejuicios, con ese prejuicio a veces mezquino de quienes dicen, por ejemplo, que van a ser buenos los Beatles si viven al lado de mi casa. Pues bien, tenemos la suerte de tener
un hombre, un intelectual, un poeta de la dimensión de Osvaldo Guevara, que ahora con quienes ahora los voy a dejar. Muchísimas gracias. Esteban Echeverría y el romanticismo argentino. El matadero de Esteban Echeverría se alza como una cúspide señera de nuestra literatura. Relato concebido como denuncia y testimonio del autoritarismo del poder, sustenta su perdurabilidad en su eficacia expresiva. La totalidad de la obra de su autor es inseparable de su vida, febril y turbulenta. La sucinta biografía que trazo a continuación es pórtico imprescindible a mis consideraciones acerca de tan representativa narración. Alma romántica. Esteban Echeverría nació en Buenos Aires, la madre porteña, vizcaíno el padre, en 1805. En tener una adolescencia alocada, influyó sin duda el fallecimiento de su progenitor. Hasta la edad de 18 años, ha evocado en unos apuntes, fue mi vida casi toda externa, absorbiéndola sensaciones, amoríos, devaneos, pasiones de la sangre y alguna vez la reflexión. Se recuerda a sí mismo como carpetero, es decir, timbero, jugador de billar y libertino. Lo más sensato en esa etapa de aturdimiento es su concurrencia al Colegio de Ciencias Morales. Muere su madre y lo abruma el sentimiento de culpa al pensar que con su vida licenciosa precipitó su fin. A los 20 años viaja a París, donde permanece hasta los 28. Alterna allí con estudiantes del barrio latino y estudia en profundidad, con afán enciclopédico, disciplinas diversas: economía, política, filosofía, literatura. El contacto con la obra de los románticos es decisivo para su formación. Los franceses, Victor Hugo, Lamartine, Musset; alemanes, Goethe, Schiller, hermanos Schlegel; italianos, Manzoni; ingleses, Walter Scott, Byron. Regresa en 1830 a su patria, luego de 4 años en París, deseoso de aplicar sus conocimientos para servirla. Pero lo invade un desaliento amargo al sentir irrespirable el aire de su suelo natal, contrastante con el aire de libertad que había respirado en Francia. Culpando al despotismo rosista, escribirá: el retroceso degradante que hallé en mi país, mis esperanzas burladas, produjeron en mí una melancolía profunda. Predica y ejerce el romanticismo literario asimilado en Francia, impregnando con su magisterio a los hombres de letras y pensadores de su generación, en la que sobresalen nombres como los de José Mármol y Sarmiento, que perdurarán el porteño con sus poemas antirrocistas y su novela Amalia, y el sanjuanino con el Facundo. Poder y libertad. Disuelto por Rosas el salón literario de Marcos Sastre, del que era partícipe protagónico, funda Echeverría la Asociación de Mayo, en cuyo programa tenían prioridad la organización democrática de la libertad continental y la liberación del arte en el Río de la Plata. En 1841, luego de permanecer escondido en la estancia Los Talas, donde empieza a escribir el dogma socialista, Echeverría busca asilo en Montevideo, vecina orilla, en la que da a conocer poemas de entonación cívica, como el titulado A la Juventud Argentina. En 1851, a los 46 años, meses antes de la caída de Rosas, muere en el exilio. El romanticismo europeo. Si vida y creación se asocian indisolublemente en Esteban Echeverría,
Ambas convergen en fusión igualmente íntima en el romanticismo. En su opúsculo El romanticismo literario, Álvaro Melián Lafinur caracteriza el movimiento con condensada amplitud. Entresaco de esas páginas los siguientes conceptos. Si el espíritu que podemos llamar clásico subordina la sensibilidad y la imaginación a la razón, la sensualidad a la inteligencia, las facultades afectivas y espontáneas a la capacidad reflexiva y a la voluntad de conciencia, el romanticismo, por su parte, invierte sencillamente este orden. Volvió la vista hacia el cristianismo y la caballería, sustituyó la mitología griega y romana con lo maravilloso medieval, el Olimpo con el mundo sobrenatural cristiano. Cultivó como más cercano a la verdad y como precioso motivo de inspiración lo privativo de cada pueblo, el carácter nativo, los rasgos autóctonos, las tradiciones y leyendas vernáculas, la épica primitiva, el folclore, el color local. Hasta aquí citas textuales de Álvaro Melián Lafinur. El romanticismo en América. La libertad política conquistada durante el siglo XIX en América hispánica coincidió con el romanticismo europeo. Del vasto repertorio de ideas e incitaciones de tan extendido movimiento, Echeverría tomó principalmente la emotividad melancólica, acorde con su persona, propiciadora de la queja existencial y artística, y la militancia patriótica, exaltadora del color local de cada lugar con su paisaje, su geografía y sus costumbres. El registro localista lo condujo al realismo, también incluido por el modelo romántico de Europa, en su recetario, junto con la idealización. Echeverría, como veremos más adelante, resultó un realista implacable en el matadero, creación superadora al máximo de su propensión natural y literaria al plañir desconsolado. No deja de ser curioso, por su repulsa previsora, un artículo publicado por Juan Bautista Alberdi, integrante de esa legión de jóvenes reacios a acatar los mandatos rosistas, el cual plantea su posición abiertamente contraria al lagrimeo sepulcral y la melancolía asténica. La alternativa debía ser, según el futuro autor de las bases para la organización política de la Argentina, el romanticismo que expresa el sentimiento público y no el capricho individual, que habla de la patria, de la humanidad, de la igualdad, del progreso, de la libertad, de las glorias, de las víctimas, de las pasiones, de los deseos, de las esperanzas nacionales, y no de la perla, de la lágrima, del ángel, de la luna, de la tumba, del puñal, del veneno, del crimen, de la muerte, del infierno, del demonio, de la bruja, del duende, de la lechuza, ni de toda esa cáfila de zarandajas cuyo ridículo vocabulario constituye la estética romántica. Alberdi pensaba que la literatura no debía crear culebrones, sino gestas de protesta cívica. Por algo pasaría a integrar, como Echeverría, la pléyade de los proscriptos, así bautizados por Ricardo Rojas en su Historia de la Literatura Argentina, por su condición de exiliados en tiempos del rosismo. Los románticos criollos fueron hombres de acción, en más de un sentido, a semejanza de los románticos europeos, entre ellos Byron, que marchó a Grecia a apoyarle en su lucha contra el invasor turco y murió intentando ser útil a esa causa. Y Víctor Hugo, que hubo de masticar el amargo pan del destierro a lo largo de 18 años por su oposición al emperador Luis Bonaparte. La cautiva. En su Historia de la literatura de la literatura hispanoamericana, Balbuena Briones enumera fugazmente la producción de nuestro autor anterior
al matadero. De vuelta en Buenos Aires, Echeverría inició la Escuela Literaria Romántica, a la que se había entregado sin reserva con su poema de inspiración limitada, Elvira o la novia del Plata, 1832, para proseguir con Los Consuelos, 1834, e imponerse con la aparición de Rimas, 1837. Estas rimas ganan notoriedad por formar parte de dicho libro el extenso poema La cautiva. Los Consuelos. En la presentación liminal de Los Consuelos, Echeverría prepara al lector. Tal vez el tono lúgubre de alguna de estas fugaces melodías disonará en el corazón de la mayor parte de los lectores, como dan escozor cuando nadamos en regocijos los sonidos de una fúnebre música. Ellas, sin embargo, pintan solo en bosquejo el estado de mi alma en una época funesta. El vocabulario y el tono aquí empleados parecerían trasuntar cierta complacencia de Echeverría en lo melodramático, y no era precisamente lo que quería Alberdi. Otro de sus entrañables compañeros de causa, Juan María Gutiérrez, que seguramente lo conocía muy bien, opinó: Echeverría se sentía un poco héroe de novela. Como héroes de novela se expresan María y Brián en la cautiva y el unitario humillado por los mazorqueros en el matadero, pese a hallarse en situaciones que debían amedrentarlos y no tornarlos declamatorios. La cautiva. Con su estilo a veces impiadoso, en su literatura hispanoamericana se refiere Anderson Inver al poema de Echeverría y su entorno. Los jóvenes, insatisfechos del buen gusto académico, se entusiasmaron con Echeverría. Creyeron que con la cautiva se había fundado la literatura nacional. Su sencillez les parecía sinceridad, su abundancia sentimental, riqueza poética. Por su parte, Iber Verdú, en su estudio prologar de dicho texto lírico, se refiere al color local en estos términos: del encuentro de su espíritu con la realidad provienen algunas notas del perfil estético de la pampa en la cautiva, la grandiosidad de los aspectos descritos, de la sonoridad del canto con que manifiesta su emoción del paisaje, junto a su amor al suelo nativo, exaltado por la hora revolucionaria. Consta la cautiva de 9 partes: el desierto, el festín, el puñal, la alborada, el pajonal, la espera, la quemazón, Brián, María, más un epílogo. Los padecimientos de la pareja enamorada, tras liberar ella a su esposo de las ataduras con que lo mantenían prisionero los indios, no le dan respiro en su fuga. La naturaleza hostil suma sus asedios en perjuicio de los prófugos. A la primera parte del desierto, canto inicial de la cautiva, pertenecen estas estrofas que son las que habitualmente registra la memoria espontánea de quienes han leído o estudiado el poema. Era la tarde y la hora en que el sol la cresta dora de los Andes. El desierto, inconmensurable, abierto y misterioso, a sus pies se extiende, triste el semblante, solitario y taciturno como el mar, cuando un instante el crepúsculo nocturno pone rienda a su altivez. Gira en vano, reconcentra su inmensidad y no encuentra la vista en su vivo anhelo, do fijar su fugaz vuelo como el pájaro en el mar. Doquier campo y heredades del ave y bruto guaridas, doquier cielo y soledades de Dios solo conocidas, que él solo puede sondar. Solo a ratos altanero relinchaba un potro fiero, aquí o allá en la campaña. Bramaba un toro de saña, rugía un potro feroz, o las nubes contemplando entre extático y gozoso el chajá, de cuando en cuando turbaba el mudo reposo con su fatídica voz.
Entonces, como el ruido que suele hacer el tronido cuando retumba lejano, se oyó en el tranquilo llano sordo y confuso clamor. Se perdió y luego violento como baladro espantoso, de turba inmensa en el viento se dilató sonoroso, dando a los brutos pavor. Oíd, ya se acerca el bando de salvajes, atronando todo el campo con vecino. Mirad, como torbellino hiende el espacio veloz. El fiero ímpetu no enfrena del bruto que arroja espuma. Vaga el viento su melena y con ligereza suma pasa en ademán atroz. Las estrofas precedentes anticipan con su aliento vigoroso, su relieve onomatopéyico y su andadura rítmica, atribuible en parte esta última al uso de encabalgamiento, que comprende el sentido de un verso en el verso siguiente, la elocuencia realista del matadero. Echeverría aprendió las técnicas de la versificación durante su permanencia de 4 años en París, con el propósito de trasplantar a su patria en versión personal el arte formal del romanticismo. Y para perfeccionar su idioma, leyó a Fray Luis de León, Lope de Vega, Tirso de Molina y, por supuesto, Cervantes. Las partes restantes de La Cautiva no están en líneas generales a la altura del desierto, con la excepción de la subtitulada La Quemazón, de admirable intensidad pictórica y gráfica propiedad descriptiva. La versificación, si bien insiste en variedades métricas, también tomadas de los maestros románticos, es con frecuencia ripiosa, es decir, de rimas forzadas. Asimismo, también en consonancia con la impronta romántica, desluce la veracidad de La Cautiva el hablar engolado de María y Brián, que en medio del peligro más críticos se expresan declamatoriamente, como si estuvieran en un salón paquete y no en medio de la pampa acechante. No resisto dar 2 ejemplos. Imagínenlo rodeados de peligro. María, Brián, ¿no ves allá una estrella que entre 2 nubes centella, cual benigno astro de amor? Pues esa por Dios enviada, como la nube encarnada que vio a Israel prodigiosa, sigamos la senda hermosa que nos muestra su fulgor. Brián está a tono. Si al menos la azul bandera sombra a mi cabeza, diese, o antes por la patria fuese aclamado vencedor. Oh destino, ¿quién pudiera morir en la lid oyendo el alarido y estruendo, la trompeta y a tambor? Todo esto con los indios pisándoles los talones. Demonización del indígena. Correlato protagónico de Brián y María es el aborigen de la Pampa, indispensable para reflejar el color local buscado por Echeverría, que responde así las pautas del romanticismo europeo a la vez que a su intención patriótica de pintar su país. Nuestro autor, que aspiraba al universalismo con sus escritos, se muestra prejuicioso tratándose del indio. Iber Verdugo señala en su estudio introductorio ya citado: el poeta no tiene ninguna posibilidad de comprensión humana hacia ese sector opuesto de la humanidad y el prójimo, porque se ha encerrado sentimentalmente en una sobrevaloración de sí mismo y de sus propias posiciones, y porque ha heredado la concepción del conquistador con esa incapacidad de comprender otras formas de ser que la suya. En posterior nota al pie de página del texto de La Cautiva insiste Verdugo en el tema. El malón blanco está descrito en términos semejantes a los usados para describir al malón indio, pero el sentimiento del poeta es diferente en ambos casos. El malón indio es para él alevosía, para el malón blanco es venganza.
El matadero. Autores de valía: Iber Verdugo, Enrique Anderson Inver, Alfredo Beiraví y más recientemente Antonio Tello, mencionan el matadero asociándolo a la denominación de cuento. ¿Lo es realmente? Carlos Mastrangelo, mi coterráneo riocuartense, cuya obra de novelista y cuentista ha merecido el juicio favorable de colegas prestigiosos como Ezequiel Martínez Estrada y Ernesto Sábado, ¿no?, se ocupó prolijamente del género, subgénero, para algunos, en el cuento argentino. Su trabajo, premiado en un concurso que organizara la Sociedad Argentina de Escritores Metropolitana en 1961, con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes, tuvo en esa oportunidad por jurados a Bernardo Ezequiel Corriblit, Ángel Macei y Frida Schul de Mantovani. Grato me resulta acudir ahora al ensayo de Carlos Mastrangelo por la laboriosidad investigativa y el esmero intelectual que trasunta y que pude advertir cuando Carlos y yo integrábamos la SADE de mi ciudad natal en la década del 60. Figura en el cuento argentino, fruto de un largo peregrinaje por cuentos y cuentistas de nuestra lengua, así como de otras, esta definición. Un cuento es una serie breve y escrita de incidentes, de ciclo acabado y perfecto como un círculo, siendo esencial el argumento, el asunto o los incidentes en sí. Trabados estos en una única e ininterrumpida hilación, sin grandes intervalos de tiempo ni de espacio, rematados por un final imprevisto, adecuado y natural. Menos y más que un cuento. No faltaron quienes consideraron esta definición como exageradamente ortodoxa, aunque así fuera. Representa un punto de partida hacia el universo cuentístico. Particularmente a mí me resulta provechoso en lo que concierne a mi abordaje del matadero, la apreciación de esa estructura que formula en las primeras páginas de su libro Carlos Mastrangelo. No es un cuento, pero contiene varios, unos completos como El muchacho unitario vejado por los federales y otros que pudieran serlo: El toro que huye del matadero, seguido por un tropel infernal aterrando a la población, y al inglés que, cayendo de su caballo, queda sumido en el pantano. El niño que, enhorquetado en un palo del corral, pierde su cabeza como de un formidable sablazo al ser cortado por un lazo desprendido del asta del toro. El ambiente sí, sigue Mastrangelo: corral, barro, inmundicias, hediondeces, gente, animales, palabrotas, pudo ser otro cuento rematado cualquier anécdota apropiada. Subrayo: no es un cuento, pero contiene varios. Lo que para Mastrangelo es objeto de objeción técnica es para mí razón de alabanza, porque si el prolongado relato contiene más de un cuento, no pierde por eso, sino que gana. Gana en orquestación de secuencias o núcleos narrativos, de sostenida palpitación, de cautivante y crecido interés, que se potencian entre sí a manera de distintas llamas de un mismo fuego. A esa estructura multiplicadora añade el matadero dimensión plástica con su casi inventarial reconstrucción del ámbito de la historia y su realismo extremo para pintar figuras humanas y animales y el desenfreno de la naturaleza cuando el agua pluvial se embravece, convertida en torrente, sordo a tribulaciones y plegarias. Prosa artística. Hasta aquí he puesto acerca del matadero tiene predominantemente en cuenta el significado. Siendo como es una obra literaria, corresponde no olvidar el significante, es decir, el valor formal. Como se sabe, significado,
fondo y significante forma constituyen un todo lingüístico, un signo lingüístico. En cómo se comenta un texto literario, Correa Calderón y Carreter sostienen la unidad inapelable de ambos elementos. La consideración a ese principio, afirman, y la sumisión a sus exigencias ha sido lo que ha determinado el nacimiento de la crítica moderna y la anulación de la tradicional dicotomía de fondo y forma. Si bien la prosa de este cuento de cuentos suena por momentos enfática y efectista, vestigio de su filiación romántica, inflamada por la indignación política, posee tal cadencia de matización emotiva, tal fluidez de elocución dramática, tal vivacidad de colorido, que alcanza una expresividad de rango estético. Dicho de otra manera, la prosa del Matadero es una prosa artística. Ejemplos que ilustran. Mediante algunos ejemplos procuraré justificar mi entusiasmo por el estilo del Matadero. Un resumen de su argumento ayudará a ubicar en su contexto narrativo los ejemplos seleccionados. Una lluvia que no cese en época de Cuaresma corta las comunicaciones e impide la llegada de reses al matadero porteño. Deja de llover y empieza la carneada que reúne a matarifes, peones, negras ávidas de aprovechar las achuras, entremezclados con perros hambrientos y aves de presa que también codician los despojos. En tales circunstancias, un niño es decapitado por un lazo que se corta al tirar de él un toro embravecido, el cual en su huida arroja a un inglés al barro, poniéndolo en ridículo. Encabeza el conjunto ruidoso y predispuesto a la violencia, Mata 7, rosista fanático, aureolado por su fama de degollador de unitarios. Lo importante es tener trabajo. Hace su aparición en el lugar un joven que monta en silla inglesa y viste con elegancia. Su apariencia lo señala como unitario. Detenido por los peones, se lo ultraja hasta causar su muerte bajo las instrucciones de Mata 7. Pasajes escogidos. El trabajo es muy largo, el de Echeverría para leerlo todo. Y se vería no solamente las pautas bien trazadas de los organizadores de este ciclo, sino también la paciencia y la dimensión de atención de ustedes. Pasajes escogidos. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobrecampos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. Otra cita del Matadero. Un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de mirar fiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencia de toro y de novillo. Llególe la hora. Los enlazadores a caballo penetraron al corral, en cuyo contorno hervía la chusma, a pie, a caballo y horqueteada sobre nudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo varios pialadores de a pie con el brazo desnudo y armado del certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado, teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo escrutador y anhelante. Última cita ejemplificativa. Atáronle un pañuelo a la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pataleaba, hacía rechinar los dientes, tornaban sus miembros, ora la flexibilidad del junco, con la dureza del fierro, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente.
Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. Echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre. Se convendrá conmigo en que más de un escritor actual, consagrado y vigente, no desdeñaría por demodé esta prosa invasora, salvo que su vanguardismo abjurara de la pasión. Ironista y zafado, deseo poner de manifiesto dos aspectos que no recuerdo haber advertido cuando leí en mi juventud El Matadero. Uno de ellos es la ironía con que Echeverría se mofa del clero por su incondicional adhesión al rosismo. Su rechazo del gobernante, al que juzgaba antidemocrático y dictatorial, lo llevaba a bordear la condición de hereje, no obstante ser un creyente fiel del catolicismo. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Otro aspecto que llama mi atención es lo atrevido para su época y aún para épocas posteriores de ciertos vocablos y expresiones casi todas atinentes a la genitalidad. Esto fue escrito en 1838. Ahí se mete el cebo en las tetas la tipa, gritaba uno. Muéstreme los cojones, carajo. Ahí los tiene entre las piernas. ¿No los ve, amigo, más grandes que la cabeza de su castaño? Acudiendo a sus gritos y puteadas. Para el tuerto los huevos. Sí, para el tuerto, que es hombre de cojones, para pelear con los unitarios. Aquí están los huevos, sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores dos enormes testículos, signo inequívoco de la dignidad del toro. Algunas de estas palabras se reducen a la letra inicial. C, en lugar de cojones, H, huevos. No sé si eso fue pudor de Echeverría o, entre otros, de Juan María Gutiérrez, que lo expurgó de faltas gramaticales y algunos otros excesos como redundancias, y que pudo haber reparado en esas palabras como muy desenfadada, muy escandalosa para la cultura de la época. En su ya citado estudio Prologar el Matadero, precisa Iber Verdugo: esa función tienen el diálogo soez y el detalle crudo. No se ha escrito con intención de realismo, característico como color local, sino para documentar la brutalidad espiritual del pueblo sometido, la chusma. Rosismo polémico. Para Esteban Echeverría y los jóvenes de su entorno generacional, inspirados por el Ideario de Mayo, Juan Manuel de Rosas tipificaba el gobernante dictatorial y antidemocrático, cruel con los opositores a los que, llegado el caso, perseguía con ánimo sanguinario. Los defensores de Juan Manuel, que los tiene, ven en él a un patriota víctima de la injusticia histórica. De tal criterio reivindicatorio da cuenta el hecho de que sus restos hayan sido finalmente repatriados de Inglaterra, desvirtuando el vaticinio de José Mármol, que en un poema furibundo profetizó: ni el polvo de tus huesos la América tendrá. En su vida de don Juan Manuel de Rosas, el escritor nacionalista Manuel Gálvez no le escatima elogios a su biografiado. Nadie más contento, escribe Gálvez, con los triunfos de Rosas, resalta en esa obra, que el general San Martín, cada vez más enfermo, le escribe el 6 de mayo unas palabras de elogio que durarán más que el odio de sus enemigos, los de entonces y los de hoy. No es su ánimo, empieza San Martín, quitarle a Rosas el precioso tiempo que emplea en beneficio de nuestra patria.
ha recibido el mensaje el 27 de diciembre y se lo he hecho leer 2 veces. Agrega con emoción San Martín. Como argentino, me llena de verdadero orgullo el ver la prosperidad, la paz interior, el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria. Unas líneas más abajo, Gálvez, confiriendo rotundidad a su panegírico, transcribe el testamento sanmartiniano destinado a Rosas. El sable, dice el testamento, que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur, le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarnos. Escritura y servicio. Ya en el cierre de mi trabajo sobre el matadero, modestísima respuesta al desarrollo del tema que me fue encomendado por los responsables de la Casa de la Cultura de Río Cuarto, cumple aclarar que la inhabitable consideración del rosismo que dicho texto implica, ha querido permanecer ajena a los pros y los contras que la figura de Juan Manuel de Rosas suscita, sin descontar las celadas de mi inconsciente. El matadero, más allá de la falta de una adecuada perspectiva que pudiera suponerse en su autor, es para mí un valioso testimonio de la literatura como compromiso del escritor con su tiempo y su circunstancia. En su conocido ensayo ¿Qué es la literatura?, Jean-Paul Sartre, que rechazó el premio Nobel, sostiene: cada época describe un aspecto de la condición humana. Lo primordial es servir a la comunidad tratando de darle la literatura que le conviene. Esa actitud de compromiso y servicio no ha de ser, digo yo, excluyente de la condición fundamental de la creación artística: otorgar trascendencia al fondo a través de la forma. En otros términos, el arte es tributario de la belleza. Belleza, está aquí el doctor Sorondo Obando, que es un experto en estética. Claro que el definir la belleza, yo me cumplo con esto que agrego, es cuestión espinosa, por cuanto el sentido estético se modifica en el devenir de la cultura. En su ensayo El realismo literario, Carmelo Bonet califica a El matadero de narración poco romántica, que acumula mugre sobre mugre. Olvida que uno de los ingredientes que postulaba el romanticismo era el enfoque realista de los seres, los hechos y las cosas. Nunca más. Si Echeverría fue injusto con el rosismo, como lo fue con el indio, el matadero ha perdurado y perdurará al margen de su verdad o carencia de verdad histórica, como alegoría artísticamente lograda de los males del exceso de poder. Los argentinos sabemos mucho sobre el tema. Basta evocar los horrores demenciales de la última dictadura. Echeverría, a su modo, quiso decir nunca más, como por fortuna pudo decir, y seguramente para siempre, nuestro país a sus verdugos irredentos. Nada más.